Tiene la palabra el doctor Baena. Nosotros desde el Movimiento Mira queremos hacer un llamado para que analicemos muy bien el tema de las facultades extraordinarias, hasta dónde el gobierno nacional puede llegar con las facultades extraordinarias que está solicitando. Particularmente nosotros hemos encontrado, a nuestra manera de ver, muy respetuosamente lo digo, una especie de mico, entre comillas lo digo, en ese artículo de facultades extraordinarias, porque está hablando de la reestructuración del Estado. Y doctor Juan Manuel Corso, en el literal K del artículo de facultades extraordinarias, incluyeron una facultad al gobierno nacional para que modifique todo el sistema sancionatorio en materia de transporte y en materia de tránsito. Es decir, están modificando el Código de Tránsito, están facultando al gobierno nacional para que modifique el Código de Tránsito a través de estas facultades extraordinarias. De modo que es tan solo un ejemplo para que tengamos muchísimo cuidado al momento de aprobar este artículo de facultades extraordinarias y específicamente en el sentido de suprimir el literal K. Hemos radicado la proposición ya, doctor Corso y honorables senadores y senadoras, para que sea suprimido este literal K del artículo respectivo de facultades extraordinarias. Y queremos hacer una invitación al gobierno nacional, que en este momento, doctor Juan Manuel Corso, usted que es coordinador de ponentes, acaba de presentar una propuesta en el tema del Seguro Social, y que en las sesiones anteriores había introducido un tema que es crear una unidad administrativa especial para la defensa judicial del Estado. Nosotros acompañamos esa propuesta y la están creando como una unidad administrativa. La pregunta que hacemos es, ¿por qué no introducir un artículo también en el día de hoy para crear una unidad administrativa en el país que se encargue de manejar todo el tema de la gestión de riesgo en Colombia? Sabemos que en este momento a cargo de la Dirección Nacional de Atención de Desastres está la Dirección de Gestión de Riesgo, y la Dirección de Gestión de Riesgo depende del viceministerio del Interior, ni siquiera del ministerio, sino del viceministro del Interior. Esa es la dependencia que está manejando todo el tema de riesgos y prevención de desastres en Colombia. Pensamos que no hay otra oportunidad desde el punto de vista legislativo para dejar una unidad administrativa especial que dependa del Ministerio del Interior y que se encargue de asumir esas funciones. Esta propuesta también la hemos dejado consignada como una proposición. El Movimiento Mira va a apoyar este proyecto, comparte la motivación que está haciendo el gobierno nacional. Estaremos atentos también a los pronunciamientos de las diferentes bancadas y también al trámite de las proposiciones que hemos anunciado. Gracias, presidente. Claro que yo participaría de la idea del senador Baena. ¿Qué mejor que tener una entidad de envergadura para acometer los programas de prevención con capacidad de ejecución? Ahora, le expresé al senador Baena que esa proposición en otras circunstancias sería inobjetable. Inobjetable. Yo no, sobre el fondo de la proposición no tengo ninguna observación. Lo que ocurre es que el decreto expidió, el gobierno expidió los decretos que tienen, los decretos leyes que con carácter de permanente montaron una estructura distinta, que es la estructura que ustedes conocen, que no es una estructura transitoria, a través del Fondo de Calamidades, a través del Fondo de Reconstrucción, con unas juntas directivas, con una gerencia nacional que dependerá de esa estructura que se constituyó con el carácter de permanente. Entonces, mi apreciación es que fortalecer en este momento una unidad
especial en el ministerio, yo creo que va en contravía de lo que el gobierno acaba de hacer en desarrollo de los decretos de emergencia. No se entiende que si la estructura que se constituyó con el carácter de permanente funcionará por muchos años, estemos fortaleciendo la estructura del ministerio. Casi que uno debería hacer todo lo contrario, que la unidad que hoy cumple esas funciones en el ministerio se adscribiera a la estructura general que se está formalizando. No tengo ninguna duda. Ahora, si me preguntan mi criterio, casi que esa estructura ni siquiera debería depender del Ministerio del Interior, sino de la Presidencia de la República. Así fue en el pasado. ¿Por qué? La atención de una situación como la emergencia que vivimos requiere de la implementación de una política transversal que comprometa la acción de todo el gobierno, de todos los ministerios. Yo lo he sentido en el interior. Pretender que una dirección frágil en el Ministerio del Interior le dicte directrices a todos los ministerios para la implementación de unas políticas en materia de atención de emergencias o de reconstrucción, pues es una utopía. La vivimos cuando en el ministerio instalamos la sala de crisis, que era una sala que se suponía integraría y coordinaría la acción de todos los ministerios. Eso funcionó muy parcialmente. Si uno quisiera tener una estructura de esa naturaleza, debería adscribirla a la Presidencia de la República, porque es la Presidencia la que puede orientar y coordinar una política que involucre a todas las entidades del Estado. Pero, estimado senador Baena, quiero insistirle, en este momento, cuando está en proceso de consolidarse los fondos que el gobierno creó a través de los decretos expedidos en virtud de la emergencia, que dichos fondos no solo cuentan con una estructura en su junta directiva, sino con una estructura administrativa, me parecería inconveniente que en este momento a la dirección del ministerio le diéramos una envergadura como la proposición que usted ha puesto a consideración. Nada que me gustara más que se siguieran fortaleciendo las funciones del ministerio, pero esto está en contravía de la política que fijó el presidente, que es adscribir a la presidencia al más alto nivel la atención de las emergencias, la prevención de las mismas y el proceso de reconstrucción del país. Creo que la oportunidad ya no es esta. La proposición que estamos discutiendo, presidente, se refiere a un asunto distinto, a un asunto de que una unidad que hoy funciona como unidad de atención de emergencias en el ministerio adquiera unas connotaciones de un instituto adscrito al Ministerio del Interior. Y yo creo que eso es contraproducente, pero a ese tema se está circunscribiendo el debate. Bueno, de la entonces, proposición del senador tiene la Baena. palabra el senador Baena. La propuesta apunta a que el país tenga una dependencia que maneje todo el sistema de prevención y atención de desastres. En Colombia no lo hay. Quien maneja ese tema es la Dirección de Gestión de Riesgo, que está en el Ministerio del Interior y que depende del viceministro. Nosotros, al ver que se creó la agencia, una unidad administrativa para la defensa judicial del Estado, en el Ministerio de Justicia estamos proponiendo una unidad administrativa que es para darle fortaleza a la Dirección de Gestión de Riesgo. No sé, señor ministro, en lo que plantea el ministro ahora, da a entender como si la Dirección de Gestión de Riesgo estuviera desapareciendo. Esa es la pregunta que yo me hago, señor ministro. Como yo le interpreto su intervención, usted sería partidario de que la Dirección de Gestión de Riesgo desapareciera y que esa dirección pasara a la Presidencia de la República. Pero yo no he escuchado que el presidente haya dicho, o no sé si ustedes lo vayan a hacer ahora con esta reforma, que van a crear una gran agencia desde la presidencia. Si van a hacer eso, yo retiro la proposición. A nosotros lo que nos interesa desde el movimiento MIRA es que Colombia
tenga una agencia, ojalá desde la presidencia, que pueda coordinar y manejar el sistema. Y yo trato de interpretar sus palabras, que no quiere ir en contravía de lo que ya institucionalmente que se acaba de establecer. Lo otro también es cómo el Congreso de la República se va a pronunciar frente a los decretos, porque el Congreso está analizando en la comisión si esa institucionalidad del Fondo de Adaptación es la que necesita el país o no, o si tiene una vocación transitoria, pero definitivamente necesitamos una dependencia con vocación permanente del más alto nivel, de acuerdo, en el Ejecutivo, en la Presidencia, que asuma el tema. Ojalá ese sea el compromiso del gobierno. No sé si día la reforma, esta misma reforma, o en todo caso se haga eso. Es lo que necesita Colombia. Y me preocupa la suerte de la Dirección de Gestión de Riesgo, porque según trato de interpretar sus palabras, la dirección ya pierde pues toda la fuerza, que hoy en día la dirección es la coordinadora del sistema, pero según esto ya la Dirección de Riesgo se diluye en la repartición de funciones entre las diferentes entidades.